Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Un nuevo debate comenzó entre los ambientalistas por una decisión de la justicia que afecta a las áreas protegidas del país. La Corte Constitucional avaló la agricultura de bajo impacto en zonas de páramo. Sin embargo, formuló unas salvedades en materia de protección ambiental. Aquí les contamos la historia, veamos. A pesar de su fragilidad, los páramos no se ponen en peligro por la agricultura de bajo impacto. Así lo señaló la Corte Constitucional al avalar la norma que permite esta actividad en esas zonas protegidas y que son la fábrica del agua del país. El alto tribunal explicó que la agricultura de este tipo no afecta el mandato de protección ambiental, ya que queda condicionada a la realización de actividades agropecuarias de bajo impacto, al uso de buenas prácticas ambientales y a la defensa de los páramos. Es una buena noticia porque abre las posibilidades de acompañamiento técnico y de participación social en la toma de decisiones dentro de las actividades que se desarrollan hoy en día en el páramo, es decir, cómo hacer que esas actividades puedan desarrollarse con criterios de sostenibilidad. Para quien demandó esta ley y pretendía que se cayera la agricultura de bajo impacto, es una mala noticia la determinación tomada por la Corte. Abre la puerta para que el legislador de aquí a futuro empiece a considerar que actividades de bajo impacto que quedan indeterminados y al juicio de la reglamentación del Ejecutivo se habiliten en otros ecosistemas. La Corte sostiene que la norma no permite ni la ampliación de la frontera agrícola en zonas de páramo y tampoco que esas actividades agropecuarias de bajo impacto sean ilimitadas. En este tema nos vamos a detener hoy. Es por ello que hemos invitado a Francisco Lara, quien demandó esta ley ante la Corte. Francisco, bienvenido. Daniela, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y también está con nosotros Jorge Jacome, es director del programa de biología de la Universidad Javeriana. Bienvenido también a Sala de Prensa. ¿Cómo está, señor Jorge? Daniela, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los dos. Comienzo con el señor Francisco, porque quiero conocer en mayor detalle la decisión, la opinión suya por la decisión de la Corte que permite los cultivos de bajo impacto en los páramos. Bueno, para entender eso hay que irnos al origen, y es que esta disposición, que es la ley de páramos, en su artículo 10 que permitió la agricultura de bajo impacto, se deriva de dos disposiciones previas, el primer Plan Nacional de Desarrollo y el segundo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, que tomó la decisión estratégica de prohibir las actividades tanto mineras, petroleras, como cualquier tipo de agricultura en los ecosistemas de páramo. Y eso obedecía a una postura no solo constitucional y jurídica, sino totalmente técnica. Esa postura técnica ya había sido defendida por la Corte Constitucional cuando hizo el análisis de constitucionalidad de las disposiciones que prohibían la minería en páramos. En esa sentencia específicamente, que es la C035 de 2016, la Corte determinó que los ecosistemas de páramos, debido a sus características físicas y técnicas, especial actividad, fenómeno que en la jurisprudencia ni en la legislación colombiana nunca se había utilizado. Entonces, pues, esa decisión abre un punto de vista muy, pero muy discutible, porque ¿qué garantiza que con la misma argumentación, de aquí a futuro el legislador e igualmente la Corte avalen actividades relativamente de bajo impacto en otros ecosistemas como los parques, como los humedales Ramsar y demás ecosistemas estratégicos? Bien, pues ya vamos a ir entendiendo con mayor detalle esta posición suya y profundizando más en este tema tan importante. Para usted, doctor Jorge, desde el punto de vista ambiental, ¿este fallo afecta a los páramos? Digamos que toda actividad económica y agricultura en los páramos genera un impacto. Eso es claro, son ecosistemas frágiles y sin embargo, pues la concepción detrás de la norma está en que la protección se hace con las comunidades locales y asegurando sus métodos de subsistencia. De hecho, la norma lo que plantea es que los páramos son espacios de protección especial, de protección ambiental, pero también de protección cultural. Entonces, muy de acuerdo a lo que dice Francisco Lara, pues podemos decir que, pues que se genera una dificultad en el que hay que conservar los páramos, pero también hay que permitir los métodos de subsistencia. Y en eso, si los métodos de subsistencia de las comunidades locales se derivan de agricultura,
pues la norma lo fija, como él bien lo dice en su artículo 10, que se deben establecer actividades económicas de bajo impacto. También la norma señala que se deben generar los instrumentos y los planes para hacer la migración hacia actividades económicas sostenibles, que es un reto desde lo académico y desde la parte agrícola, generar cultivos de bajo impacto que puedan generar actividades que le permitan a las comunidades locales sostenerse y también pues progresar económicamente. Entonces, el reto no es menor y es un reto complicado. Complicado. Quiero preguntarle a los dos, ¿qué significa cultivos de bajo impacto? Comienzo con usted, señor Francisco. Bueno, el legislador no se dio la tarea de determinar con unos criterios taxativos o unos criterios que uno podría decir operativo, qué se entiende por agricultura de bajo impacto. Dio unos lineamientos, esos lineamientos dijo sin utilizar mayores pesticidas, conservando el medio ambiente, garantizando la presencia de los habitantes históricos del territorio, y eso conllevó a que fuera específicamente el Ejecutivo, a través de decreto, específicamente el Ministerio, el que tenga que darse a la tarea de delimitar qué son actividades agrícolas de bajo impacto. En esa discusión llevan 4 años las comunidades y el gobierno y no han logrado ponerse de acuerdo por una sencilla razón. Las comunidades lo que pretenden es que la reglamentación de agricultura de bajo impacto se haga por actividades. O sea que taxativamente se diga la papa, la yuca o cierto tipo de productos entrarían en la denominación de agricultura de bajo impacto. Por el contrario, el gobierno nacional y el ministerio en las diferentes mesas que han hecho se han inclinado no por permitir actividades, sino por establecer lineamientos. Volviendo al punto, haga el producto que quiera, pero cumpla estas características, sin agroquímicos, sin maquinaria industrializada. Entonces, al día de hoy existen estas dos vertientes de qué se debe entender agricultura de bajo impactos. La comunidad exige que se habiliten específicamente actividades, mientras que el gobierno se inclina específicamente por habilitar técnicas. Entonces, eso conlleva que el día de hoy no se tenga una definición taxativa y clara que le dé seguridad jurídica tanto a los ambientalistas como a las personas en el campo de qué actividades se puedan o no se puedan adelantar. Complicada esa falta de claridad. ¿Y usted qué cree, señor Jorge? Pues la verdad es que desde julio del 2018 que se instauró esta ley y que se promulgó, estaba establecido, como bien lo dice Francisco, que había 4 años para la implementación en un horizonte de 10 años para la implementación de estos planes. Digamos, ya han transcurrido buena parte del tiempo y pues si bien la norma habla de lineamientos, realmente pues es muy claro hablar que lo que las comunidades busquen sea regular actividades. ¿Qué cultivos podrían ser sostenibles? Digamos que se encomendó al ministerio establecer y desarrollar planes, y en acuerdo con las comunidades. Estos acuerdos requieren mucho tiempo, un trabajo coordinado con ellas y realmente pues el tiempo de que había para trasladar esta norma a actividades concretas pues al parecer va a tomar mucho más tiempo de lo que se había establecido y genera pues en eso una dificultad tanto para las comunidades como para las entidades interesadas en una protección más efectiva de los suministros hídricos o de los servicios ambientales que se prestan desde el páramo. Pero hablemos, por ejemplo, de uno de los cultivos. Y le pregunto esto a los dos para entender un poco más lo que está pasando. La papa, ¿este producto afecta la producción de agua? Señor Francisco. Ahí viene la discusión. La pregunta es un tanto compleja, pero intento darte luces. Hay quienes dicen per se que el cultivo de papa con un criterio técnico, dicen no se puede hacer en páramos porque en el momento en que usted intervenga la tierra, automáticamente hace imposible la regeneración del ecosistema que existía en ese páramo. Y ese fue el fundamento que utilizó, vuelvo y te digo, la Corte en el 2018 para declarar la inexequibilidad de la posibilidad de hacer actividades en páramos. Y partía de ese punto técnico. El páramo es un ecosistema cuya oxigenación es tan pero tan baja que vuelve irrecuperable cualquier intervención.
Entonces hay quienes dicen, bajo ninguna circunstancia se puede ningún tipo de actividad agrícola en un páramo, porque ni siquiera la papa, así sea manual, así sea con abono, así sea con las mejores técnicas ambientales, es una actividad compatible específicamente con un ecosistema de páramo. Esa tesis, obviamente, pues genera mucho debate desde el punto de vista social, tal vez un poco menos desde el técnico y desde el ambiental. Mi postura y la que se defendía en la acción pública de inconstitucionalidad era que los ecosistemas de páramo eran tan estratégicos que no debería existir ningún tipo de cultivo. La pregunta es, bueno, ¿y qué se hacían con las comunidades? Porque por eso se pedía la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional. A esas comunidades que históricamente han habitado los páramos, el gobierno, no este, sino los futuros, esto es una política que tiene que hacerse de reconversión a 10, 12, 15 años, tenía que adelantar acciones de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es algo, un déficit histórico del país, y es darle verdaderamente orden al uso y a la productividad. Entonces, lo que se planteaba era que a estos campesinos se les dijera ni la papa, ni la yuca, ni el ganado, ni ninguna actividad independientemente de la técnica que usted está adelantando, se le va a permitir en esos páramos. Claramente eso genera una afectación. Estas comunidades de la noche a la mañana dejan de ser campesinos. Y ahí era que se planteaban dos soluciones. Si usted quiere seguir siendo campesino, pues muy sencillo, yo lo voy a reubicar, lo voy a indemnizar o lo voy a expropiar y lo voy a ubicar dentro de la frontera agrícola. ¿Qué es esa frontera agrícola? Áreas donde puede hacer, donde puede cultivar papa, yuca o ganado sin generar ninguna afectación, va a contar con todo el apoyo de la institucionalidad agraria y va a poder comercializar y desarrollar sus productos más fácilmente. Los que querían seguir siendo habitantes paramunos, yo sé que la respuesta constitucional es difícil, la discusión es fuerte, pero hay que darla. El argumento es, si usted quiere seguir en el páramo, lo lamento, ya no va a poder ser campesino. Vuelvo y les digo, es algo duro de entender, pero el COMPES de deforestación del año 2020 dice, usted no puede seguir haciendo actividades agrícolas, pero hay otro tipo de actividades que sí se le permiten, pagos por conservación, negocios verdes, ecoturismo. Entonces, a la pregunta de ¿se puede o no se puede la papa en los ecosistemas de páramo? La acción pública de inconstitucionalidad partía de que no, de que bajo ninguna circunstancia ninguna actividad agrícola era permitida, pero indemnizando, compensando, reubicando a estas comunidades que quisieran seguir en actividades agrícolas y haciendo una sustitución absoluta de la actividad de los campesinos, ya no campesinos, que decidan quedarse en paz. Bien, doctor Jorge, ¿usted quisiera agregar algo a este punto? No, Francisco lo plantea muy bien. Los suelos de páramo son suelos extremadamente frágiles. Cualquier actividad que se desarrolle sobre ellos hace que el suelo tienda a compactarse y pierde todas sus capacidades de almacenamiento hidráulico, que es uno de los servicios ambientales más importantes que tienen los suelos de páramo para la provisión de recurso hídrico para ciudades como Bogotá. Y cualquier transformación del área pues va a generar efectos a largo plazo que son de recuperación muy lenta. En ese sentido, pues podríamos hablar de que la agricultura podría llevarse a cabo en áreas que ya están previamente afectadas y la norma bien dice que no se puede permitir la transformación de un área que actualmente esté en páramo a un sistema productivo. Igualmente dentro de la norma habla de prohibiciones y yo creo que la mayoría de cultivos que se piensan hacer dentro de páramo, pues obviamente utilizan agroquímicos como en el caso de la papa o la cebolla, lo cual parecería ser incompatible con lo que se plantea igualmente en la norma. Y pues buscar estrategias de agricultura con otros productos igual es algo retador, que todavía no se sabe muy bien qué tipo de cultivo sería. Y claro, se plantea el dilema de, bueno, le permito una agricultura, pero que sea simplemente de subsistencia, pues más o menos pensando uno que condena a uno las comunidades campesinas que están ahí a no cultivar para generar riqueza para sus familias, sino para sostenerse. Entonces, en este punto, pues me parece muy pertinente la pregunta de si hace uno más por las comunidades apoyándolos, bajándolos de la cota altitudinal del páramo y asegurándoles que puedan ejercer sus actividades agrícolas en áreas donde efectivamente la puedan llevar a cabo de buena manera o bien de las necesidades inmediatas de las poblaciones o las que deben atender la sostenibilidad en el largo plazo de estos ecosistemas. Gran interrogante, señor Jorge.
Señor Francisco, ¿cabe algún recurso para frenar este fallo de la Corte Constitucional? Los fallos que emite la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada. Eso significa que esa decisión se mantendrá inalterable. Ante la Corte no procedería ningún recurso, apelación. En teoría existiría el recurso de nulidad, pero el fallo, aunque no se conoce, no se evidenciarían las causales específicamente. Así que yo creo que la decisión hará tránsito a cosa juzgada constitucional y será intangible. Bueno, pues le quiero agradecer a los dos su tiempo, su disposición para entender este tema tan importante como es el futuro de nuestros páramos y las decisiones que está tomando la Corte Constitucional, de qué manera también afectan y qué significa. Por eso le agradecemos mucho la disponibilidad que han tenido esta noche con nosotros. Muchas gracias, señor Francisco. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Y también muchas gracias a usted, señor Jorge. Muchísimas gracias a los dos y ojalá estos temas sigan teniendo una repercusión y una visibilidad dentro del público en general. Sí, señor. Que tengan buena noche. Hacemos una pausa y al regreso Ricardo Ospina nos contará qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Sala de Prensa. Vamos de inmediato con Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, para que nos cuente qué tiene esta noche en el radar. Ricardo. Un saludo para todos. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora lo que pasa en Colombia un año después del asesinato del estudiante de Derecho y taxista Javier Ordóñez a manos de dos integrantes de la policía en el barrio Villaluz, en el noroccidente de Bogotá. Un año después, la alcaldesa Claudia López hizo un muy duro pronunciamiento el día de hoy, diciendo que la policía no ha tenido ni siquiera la decencia, dijo ella, de retirar del servicio a 4 policías involucrados aparentemente en el homicidio de otras personas en medio de días muy duros que vinieron después del asesinato de Ordóñez, cuando se presentó la quema de más de 60 CAIs en Bogotá y en donde murieron asesinadas 11 personas víctimas de disparos de arma de fuego. Lo que hemos podido conocer es que efectivamente 3 de esos 4 policías que habrían asesinado a estas personas disparando su arma de dotación en medio de lo que significó ese enfrentamiento no están en la policía de vigilancia, no están en los CAIs, están vinculados al área administrativa y no pueden ser retirados de la institución, según dijo el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, porque no han sido condenados, entonces deben seguir, tampoco están detenidos y por lo tanto deben seguir vinculados a la institución. Lo cierto es que las investigaciones han avanzado muy poco a lo largo de este año. En el caso de la muerte de Javier Ordóñez, que fue vista por todos los colombianos, entre otras cosas porque quedó grabada en video por parte de uno de los amigos de este hombre, se presentaron 2 capturas directas y otras 5 indirectas. De esos 2 policías, patrulleros capturados inicialmente, ya fue condenado uno de ellos, el otro está en etapa de juicio y todavía no se sabe qué va a pasar con él. Esto coincide con lo que ha venido informando en los últimos días tanto el ministro de Defensa como el director de la policía en torno a la transformación de la institución. Se anticiparon el día de ayer a ofrecer disculpas por lo que pasó hace exactamente un año. Se produjeron otras capturas incluso por presuntos responsables de ataques contra CAIs que dejaron a algunos policías lesionados y han dicho que sí están avanzando las reformas, que incluso han posesionado en los últimos días al nuevo director de Derechos Humanos de la policía con el fin de avanzar en ese rumbo para evitar que se repitan circunstancias similares. La verdad es que hoy las heridas siguen abiertas. La verdad es que hoy, lamentablemente, la justicia ha brillado por su ausencia casi de forma permanente y más allá de las discusiones políticas se necesitan cambios profundos que permitan que esto no vuelva a ocurrir. Eso sí, tampoco se puede justificar el vandalismo ni el ataque contra servidores públicos. Sí, señor. De esta manera terminamos. A ustedes gracias por conectarse con Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buena noche.